Vamos estudiando los dos sentidos de la palabra celo. La palabra celo es palabra bíblico, la encontramos muchas veces en la Biblia y se usa en dos sentidos. Vamos leyendo varios textos según el tiempo permita. Ahora, en algunos textos, la palabra griega que es traducida como celo, también se traduce envidia. Por ejemplo, Hechos capítulo 7, versículo 9, hablando de los hermanos de José, dice que movidos por envidia o estando celosos. Es la misma cosa. Desde luego, es la misma cosa. Movidos por envidia o estando celosos, vendieron a José para Egipto. Ahora, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 5, el amor no tiene envidia. Ahora, la palabra celo se usa en la Biblia varias veces en sentido bueno. Por ejemplo, Romanos 10, 1 y 2. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos, los judíos, es para su salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pero obviamente la palabra celo se usa en un sentido bueno o favorable, porque Pablo lo está elogiando. Tienen celo de Dios. Segunda a los Corintios capítulo 7, versículo 7 dice, pero Dios que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito, y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con que Él fue consolado en vosotros, haciéndonos saber nuestro gran afecto, vuestro llanto y vuestro celo por mí. Celo por mí. Pues obviamente en sentido bueno. Celo por mí. De manera que me regocijé aún más. Y luego, versículo 11, porque mirad, ¿qué solicitud ha producido en vosotros esto? Esta tristeza piadosa. ¿Qué vindicación de vosotros mismos? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué gran afecto? ¿Qué celo? ¿Qué castigo del mal? En todo habéis demostrado ser inocentes en el asunto. Se refiere al asunto de la disciplina en la primera carta, capítulo 5. Entonces, capítulo 11, segunda a los Corintios 11, versículo 2, porque celoso estoy de vosotros, con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Así la iglesia se presenta como la esposa de Cristo.
Pablo estaba involucrado en eso y por eso se sentía muy celoso con celo de Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 6. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, es el celo que él tenía como judío. Y él creía que era celo de Dios, porque él estaba persiguiendo la iglesia y él creía que era un movimiento falso. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Ahora, la palabra, cuando es prostituida, llega a ser algo muy feo. Según el diccionario de Larousse, la palabra celo significa inquietud de la persona que teme que aquella a quien ama dé la preferencia a otra. Ese es celo, por ejemplo, entre novios y esposos. Entendemos muy bien el celo en aquel sentido. Y puedo agregar que en el caso de esposos, pues el hombre tiene derecho de ser celoso. La esposa tiene el derecho de estar celosa, porque por los votos ellos se prometen a dedicar todo su amor el uno al otro. Ahora, Pablo a los Corintios dice, primero a los Corintios 3:3, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Ahora la palabra celos está con contiendas y con disensiones. Obviamente es obra de la carne. Es obra de la carne. Los celos son compañeros de las contiendas y las disensiones. En este texto significa casi lo mismo que envidia. Envidia. Otra vez citando Larousse, envidia significa disgusto o pesar del bien ajeno. Sinónimos son rivalidad, aborrecimiento. Los tales se amargan cuando ven que otros poseen o pueden poseer cosas, sean cosas materiales o sea el poder, o sea fama, que ellos, que estos no tienen. Y hacen lo posible por evitarlo. Por causa de la envidia, Caín mató a Abel. Génesis capítulo 4, versículos del 5 al 8. Los hermanos de José le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Sus hermanos le tenían envidia y conspiraron contra él para matarle. Pero luego dijeron, venid y vendámosle a los ismaelitas. Génesis capítulo 37, varios versículos en ese capítulo. Por causa de la envidia, Amán quiso matar no solamente a Mardoqueo, pero a todos los judíos, a toda la raza, toda la nación de los judíos. Vemos esto en el libro de Esther, capítulos 3 y 6. Y dice Mateo 27:18 que Pilato entendió
que por envidia los judíos querían crucificar a Cristo. ¿Qué motivo más carnal, más diabólico? Envidia, celo. En Hechos capítulo 5, versículo 17, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Tenían celos, envidia, porque algunos hacían caso a los apóstoles. Y los saduceos y otros judíos se llenaron de celos y querían castigarles. Hechos capítulo 13, 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre que le estaba escuchando a Pablo, se llenaron de celos. Es que esta muchedumbre eran una multitud de gentiles y ellos están escuchando la predicación de Pablo y los judíos se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Así es la conducta de los que tienen celos, esos celos carnales. Hechos 17, verso 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Envidia, celos, porque los apóstoles, es que mucha gente les hacía en caso, les escuchaban, les seguían. Y los judíos no podían aceptar eso. Y entonces ellos estaban llenos de celos, de envidia, y querían hacer todo lo posible por resistir a los apóstoles. Ahora, hablando de los judaizantes, que eran hermanos, ahora hermanos judíos, judaizantes porque ellos querían imponer las cosas de los judíos sobre los gentiles. Judaizantes. Y dice Pablo en Gálatas 4:17, tienen celo. Ellos se tomaban un interés muy fuerte por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Ellos podían ver que la gente ya muestra mucho celo a favor de los apóstoles. Y los judíos, desde luego, con mucho resentimiento, ellos querían cambiar esa corriente para que la gente les siguiera a ellos. Bueno, Gálatas 1:14, Pablo habla de su propio celo como proponente del judaísmo. Dice en Gálatas 1:14, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Hermanos, esta palabra suena una campana. Esta palabra, las tradiciones de los hombres.
tanta gente tan celosa, tan dedicada a las cosas que se han inventado en el nombre de Cristo, en el nombre de las Escrituras, que son simplemente tradiciones humanas. Y dice Mateo 15, 8, 9, en vano me honran, enseñando como doctrina los mandamientos de los hombres. Pero tanta gente en el mundo religioso, en las iglesias que los hombres han establecido, tan celosos por sus prácticas que les gustan. Mucho de lo que ellos llaman adoración es simplemente entretenimiento. Es obvio que lo tienen para atraer a la gente. Toda clase de música instrumental, bandas, orquestas, todos los grupos que cantan y tocan instrumentos, pero la gente celosa, celosa por esas cosas. Otros muy celosos en cuanto a sus doctrinas populares, que salvación por la fe sola, que no puede caer de la gracia, de que prácticamente el hombre no puede hacer nada para participar en su salvación. Y todas esas doctrinas tan populares, la gente muy celosa, tienen debates, discuten, defienden, porque son cosas muy preciosas para ellos. Ahora, ya mencioné, estamos hablando de una iglesia de Cristo, iglesia de Dios. Primera a los Corintios 3:3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales? ¿Y andáis como hombres? Cuando Pablo da la lista un poco larga de las obras de la carne, Gálatas 5, 19 al 21, incluye celos, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Santiago habla mucho de conducta impropia y dice en capítulo 3, verso 14, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y hermanos, yo repito, estamos hablando de condiciones tan lamentables entre hermanos. Santiago habla de hermanos, Pablo habla de hermanos. Así es que tenemos que escuchar a estas muchas exhortaciones. ¿Cuál es el remedio? Bueno, Pablo dice en Romanos 12:15, gozaos con los que se gocen. No tener envidia, no tener un celo carnal, sino gozaos con los que se gocen y llorad con los que lloran. Primera a los Corintios capítulo 12, 26, 27, todo el capítulo describe los miembros de una congregación como miembros de un cuerpo físico. Y desde luego tienen que estar bien unidos, coordinados, trabajar, funcionando en armonía. Y eso indica amor fraternal. Dice Pablo, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él.
Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y luego el muy citado texto en capítulo 13, del 4 al 7, el amor es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Este capítulo 13, versos del 4 al 7. Este es el remedio de estos problemas de contención y contiendas y celos y envidia y cosas carnales. Así es que la palabra celo se usa en sentido bueno en muchos textos y significa el cumplimiento de un deber equivalente de diligencia, de entusiasmo, de animación. Se usa de Dios, se usa de Cristo. Otro ejemplo de los judíos, ahora en sentido bueno, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Ya mencionamos esto. Ahora los corintios tenían celo, sentido bueno, solicitud por paz. La palabra también se traduce solicitud en algunos textos. Pablo dice no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado, hablando de Tito, en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud o celo. La palabra se traduce solicitud, pero es la palabra celo. Así es que se entiende mejor así. Dice solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. También Pablo habla del celo en disciplinar, celo en practicar la disciplina en la iglesia. Según a los Corintios 7:11, porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados por la condición que describe en la primera carta, según Dios, contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo? Mire cómo celo cabe en esa lista de cualidades muy buenas. ¡Qué vindicación! En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. También quiero mencionar celo en cuanto a la ofrenda. Según a los Corintios 9, verso 2, conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría de ellos. Yo quería mencionar también el capítulo 8, segunda a los Corintios 8, cuando Pablo dice, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos
el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos, al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hermanos, eso es celo. Celo en ofrendar. Celo en ofrendar. Ellos eran pobres, había mucha tribulación. Pero Pablo dice que daban más allá de sus fuerzas. Otra cosa para terminar. Celo en el evangelismo personal. Hermanos, como disco rayado en mis sermones, estoy insistiendo en que cada congregación, que todos los miembros, incluyendo jóvenes, miembros que ya como jóvenes han obedecido al Evangelio, y miembros ya de edad, mujeres, hombres, todos, tengan estudios bíblicos en el hogar, formales y semanales. No simplemente una plática general, sino temas. El plan de salvación, la identidad de la iglesia, el culto de la iglesia, temas bíblicos en el hogar. ¿Por qué en el hogar? Aunque visitantes estén oyendo sermones del púlpito, y eso es muy bueno, y debemos siempre invitar, pero el hermano predicando tiene que cubrir muchos temas que la iglesia necesita constantemente. Y los visitantes tienen ideas y creencias y dudas y preguntas y prejuicios de toda clase que necesitan atención personal, individual, como el médico. El médico. El enfermo llega con el médico y recibe atención individual, no de un grupo, sino ella. Lo mismo los inconversos. Hermanos, esto merece mucho énfasis y merece mucha enseñanza. Debe haber más celo en la iglesia por los inconversos. Parientes. Hay parientes. Hay compañeros de trabajo, hay vecinos, hay conocidos. Y tantos hermanos son indiferentes. Tantos hermanos dicen, piensan, no hay nadie que quiera escuchar. Esto no es cierto. Jesús habla de 4 terrenos. 3 no producen, pero hay buena tierra. Hay buena tierra. Revise Hechos de los Apóstoles. Revise conversión tras conversión tras conversión. Judíos, samaritanos, romanos, gentiles. 3,000 el día de Pentecostés. Buena tierra. Hechos 8, samaritanos, buena tierra. Hechos 8, el etíope, buena tierra. Hechos 10, Cornelio y casa, buena tierra. O sea que hay gente que escuchará. Hay que sembrar. Celoso en sembrar la palabra. Hermanos, es una deficiencia en muchas congregaciones. Es una deficiencia. ¿Cuántos bautismos en un año? ¿Cuántas conversiones? ¿Qué tanto crecimiento numérico? ¿Cuánto? Pensamos que no, pues nada más el púlpito y clases bíblicas y una semana de vez en cuando, una semana especial de predicación con algún hermano invitado que es un muy buen predicador. Todo eso es bueno, buenísimo. Es bueno, pero no es suficiente. Eso no llega al mero asunto de convertir gente. Ellos necesitan la ayuda personal, individual, de miembros de la iglesia individuales. Celo
celo por las almas perdidas. Pablo, cuán celoso era Pablo. Y así vemos ese espíritu entre muchos miembros de la iglesia en el Nuevo Testamento, que cuando eran perseguidos, Hechos 8:4, perseguidos, iban por todas partes anunciando la palabra. No huyeron, no se escondieron. Ellos iban anunciando la palabra. Celosos en todo, hermano. En lectura bíblica, en oración y en obra personal y en asistencia, desde luego. Celosos en la asistencia, asistir todos los servicios y llegar puntuales. Lleguen con tiempo para saludar y participar y disfrutar las bendiciones espirituales. La Biblia condena la Odisea. La Odisea, una iglesia indiferente, y dice Cristo, te voy a vomitar en mi boca. Es lo que él piensa de una iglesia inactiva, indiferente, miembros que ni asisten todo el tiempo. Te voy a vomitar en mi boca. Hermanos, vamos a pensarlo seriamente. Muchas gracias y que el Señor les bendiga por acompañarme en este estudio.